sublime gracia que aún infeliz salvó. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros mientras el Señor habla a tu vida a través de su palabra. Efesios capítulo 1, versículo 13, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, en esta tarde, ya cuando venimos a adorar tu nombre. Dios, una tarde lluviosa, muchos hermanos no pudieron venir, Señor, pero aquí estamos los que íbamos a estar, oh Dios. Gracias por aquellos que han hecho un esfuerzo y un sacrificio por estar con nosotros, Señor, oh Dios, para que tú nos bendigas en esta hora mientras tu palabra corre y es glorificada. Todo esto lo estamos pidiendo, dándote gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. El hermano Branham predicó un mensaje, la bienaventuranza olvidada, porque el Señor estaba predicando las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Y resulta, hermano, que ahí habla de bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, ¿verdad?, los de limpio corazón. Y ahí va hablando, pero después el Señor, aparte, expresa y dice: bienaventurado quien no fuera escandalizado en mí. O sea, que el que no se escandalizara por causa del Señor. Y entonces está por allá aparte. Y el hermano Branham le llamó la bienaventuranza olvidada. Olvidada porque no estaba dentro de las bienaventuranzas del sermón que predicó. Ahora, aquí en el libro de los Efesios, ¿verdad?, donde Pablo pues era el mensajero, era el hombre, el pastor de esa congregación, o el mensajero, mejor dicho, de la congregación de los Efesios. Él está enseñando, ¿verdad?, a los Efesios, y los está estableciendo, dice el hermano Branham, porque precisamente eso es lo que hace un predicador. Pastor, ¿verdad?, tiene que establecer su congregación. ¿Qué va a establecer el pastor en su congregación? La doctrina. Un hombre, ¿verdad? La Biblia dice que, el profeta dijo que una iglesia que no tiene doctrina es como un barco que no tiene timón. ¿Qué es que no tiene timón? Que no tiene, ¿verdad?, quien lo controle. Un barco, ¿verdad?, no tiene control en el y entonces ¿para dónde va? ¿Para dónde coge? No. Ese es como el volante del carro. Ese es, ¿verdad? Y dice, esa es la doctrina del vehículo. Dice, si no tiene una iglesia, una doctrina en la cual, ¿verdad?, esté fundamentada, entonces esa es una iglesia que va para allá, viene para acá, coge para allá. ¿Y qué pasa muchas veces, hermano? Que cuando suceden ciertas cosas, la iglesia no sabe cómo actuar. ¿Por qué no sabe cómo actuar? Porque no está basada en lo que es la verdadera doctrina. O sea, no hay una doctrina establecida para cada situación. Cada situación en la vida, ¿verdad?, de la iglesia tiene que tener una doctrina, ¿verdad?, que esté establecida para que esa iglesia en un momento como eso, ellos sepan, ¿verdad?, cómo van a actuar. ¿Yo? Ya eso tiene que saberlo la congregación. Y Pablo está hablando aquí a los Efesios y él está comenzando, ¿verdad? Y lo primero que él le dice a ellos es: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recuerden que Pablo no fue elegido dentro de los discípulos. Habían 12 apóstoles, hermanos, y de estos 12 apóstoles uno vendió al Señor y fue y se holcó. Y resulta que se necesitaba, porque la palabra decía, que otro ocupara su lugar. El hermano Branham dijo así, el profeta lo dijo. ¿Vio? Él dice, si una iglesia tiene problemas con el pastor, dice, bueno, ella no se va a detener por eso.
¿Vio? Ella tiene que saber, ella dice, si el problema es el pastor, esta iglesia, verá, bueno, se santeará ese pastor, dice, ellos elegirán otro pastor y ellos seguirán adelante. Pero la obra tiene que seguir adelante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si es el diácono, cualquier problema que haya dentro de la congregación no se puede detener por eso. Amén. Ningún hermano se puede detener, hermano, por circunstancias. No, Señor, todo eso está en la vida y hay que sortearla. Si queremos llegar allá, más allá de la cortina del tiempo, recordemos que en el desierto esta gente tuvo, hermano, miren, muchas cosas que pasar antes de poder llegar a la tierra prometida. Pero el camino, ¿verdad? Dice el profeta, los que lograron pasar, esos fueron los que lograron vencer. Y él dice, ¿verdad? Porque esta gente escogió a Matías. ¿Vio? Y es más, ellos echaron suerte. El Espíritu Santo, ¿verdad? Le permitió echar suerte y habían dos. Y uno de ellos, llamado Matías, fue quien quedó en el lugar. Y el profeta dice, la iglesia escogió a Matías, pero a Pablo lo escogió Dios. ¿Vio? A Pablo lo escogió Dios. ¿Por qué, hermano? Porque los hombres, ¿verdad? Y las mujeres nacimos en esta tierra con un llamamiento. Que tenemos dones, pues quiere decir que traemos aquí a la tierra, que ya vienen cuando nosotros nacemos, venimos con ellos ya. Que no nos los da el hombre, los da Dios. Vienen de parte de Dios. Lo que pasa es que unos ponen el servicio de los dones al servicio del evangelio y otros ponen, ¿verdad? Usted sabe, los dones al servicio del mundo, pues. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, hay gente, ¿verdad?, que tiene dones, hablando dones espirituales, pues ya hacen negocio con ellos. Los predicadores hacen muchos grandes negocios con esos dones. Otros piensan, ¿verdad?, que porque Dios le da dones, Dios no le puede, el profeta dice que ellos pueden hacer lo que les da la gana y que Dios, ¿verdad? Yo no, a mí nadie me puede llamar a cuenta porque tengo un don, hablo en lengua o profetizo o soy el mejor que predico. No, el profeta dice, la iglesia no, pero Dios sí. Dios sí. Entonces él está hablando y le está diciendo a ellos, ¿verdad? Y dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El hermano Branham, hablando, ¿verdad?, de este libro de Efesios, él lo hace paralelo con el libro de Josué. Y entonces él dice que hay cosas que Dios habla, hermano, mire, hay cosas que Dios habla para todos. Hay cosas que Dios habla y pareciera que fuera para todos. El hermano Branham dice, pero hay momentos, por ejemplo, Pedro dice, habla de los elegidos. Y aquí Pablo está hablando de los fieles. Entonces, esta carta es para los fieles. Amén. Y la carta de Pedro es, ¿verdad?, como él dice, para los santos. Este mensaje, hermano, es para la novia. Este mensaje no es para la iglesia. Este mensaje no es para el mundo. Al hermano Branham le hicieron una pregunta y le dijeron, hermano Branham, ¿por qué usted no predica estas cosas allá afuera? Y él dijo, porque estas cosas no son para allá afuera. Estas cosas son para nosotros. ¿Yo? Hay gente que quieren, yo predico allá afuera y predico el mensaje, pero lo predico de una manera, ¿verdad?, que de una manera evangelística, pues, ¿me está entendiendo? Pero hay cosas que son para nosotros. Tú no puedes salir allá afuera a decirle a una mujer, esas mujeres que se cortan el cabello, hermano, esas son mundanas. Ellas se van a cortar el cabello, o no se lo van a cortar. No, que es un pecado, que no, es que el pecado es la incredulidad. El profeta dice, cuando ellas se arrepienten, se dejan crecer el cabello. ¿Vio? Entonces, pero cuando usted ve, cuando el hermano Branham está predicando los mensajes para la iglesia, es más, a veces él decía, era tan estricto él en sus cosas, que a veces él decía, esto es solamente para el tabernáculo Branham. Si alguno otro quiere, ¿verdad?, algún pastor quiere tomar esto como parte, y ahí es donde mucha gente, oiga bien, ahí es donde mucha gente
¿verdad? Se agarra y dice, no, eso era para el tabernáculo Branham. Pero eso era para el tabernáculo Branham porque él dice, esto es para mi gente, para los que creen el mensaje. Este no es el tabernáculo Branham, ¿verdad que este no es el tabernáculo Branham? Pero creemos el mensaje que Dios trajo por medio del hermano Branham. Entonces lo que predicó Branham, lo predicó para nosotros también. Pablo está hablando aquí, en este entonces, él está hablando a los efesios y le dice para los santos y fieles, pero esto no se queda en Efesios, esto avanza de Efesios. Esto en esta mañana nos toma en cuenta a nosotros también. A todo aquel que es santo y fiel le corresponde esta palabra. O sea, esto es para ellos. Y sigue diciendo, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y él habla después y está hablando, usted sabe, de la predestinación. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es verdad, según nos escogió en él. Dios está hablando de la elección que Dios hace. Pero más abajo, ¿verdad? Él está hablando esta palabra. Y él dice, en él también vosotros, Dios, todos nosotros, habiendo oído la palabra de la verdad. Y esta es muy importante, hermano. Esto se lo dijo, usted sabe también, se lo dijo Pablo ¿a quién? A Timoteo. Amén. Le hace énfasis ¿en qué? En la palabra de verdad. ¿Vio? Sí, él le hace énfasis y le dice en la palabra de verdad y le dice a Timoteo que predique el evangelio de verdad. ¿Me entiendes? O sea, le está diciendo a Timoteo, tú eres un joven, pero predica la verdad. Mira el problema que tenían los fariseos. Los fariseos eran hombres que conocían la escritura, conocían la ley, hermano. Mire, y ellos, ¿verdad? Si era sábado, guardaban el sábado. Ellos trataban de guardar todo lo que era la ley. Pero resulta que vino el Señor Jesucristo y ellos lo querían crucificar. ¿Bien? La ley de Moisés, él le dijo, la ley de Moisés habla de mí. Y ellos le dijeron, no tenéis 40 años y ya vas a decir que conoces a Moisés. Y él le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y ellos dijeron, ¿cómo si nosotros tenemos un padre y Abraham? Y él dijo, si fuera hijo de Abraham, entendería. Creerías en mí. Ahora, ¿cuál era el problema que tenía el fariseo? El fariseo tenía un problema, hermano, ¿verdad? Y ese espíritu no muere, ese espíritu sigue vivo. El hermano Branham dice, un hombre Dios lo llama, y entonces dice, él se siente comprometido. ¿Vio? Él se siente comprometido, ¿verdad? Porque quiere que la gente, ¿verdad?, lo trate bien. Quiere que la gente le dé palmada en la espalda, quiere que la gente, ¿verdad? Bueno, y entonces él compromete el evangelio de la verdad. El hermano Garabán predicó un mensaje una vez y él dijo que la mentira tenía las patas largas y corría mucho, pero dice que llega el momento en que aún así la verdad la alcanza. ¿Yo? O sea que la verdad siempre va a descubrir a la mentira. La mentira nunca se le va a poder escapar, hermano, a la verdad. Llega el momento en que esa verdad lo alcanza a usted y me alcanza a mí. Entonces es muy importante cuando Pablo está hablando que recibiste el evangelio de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un evangelio de mentira. El hermano Branham dice, un evangelio de mentira, él va a producir hijos de mentira. Va a crear creyentes manufacturados, creyentes que creen que son creyentes y no son creyentes. ¿Vio? ¿Por qué? Porque el evangelio es una siembra. Mire, el mensaje es una simiente. Y esa simiente sale. Y la persona la recibe.
Cuando la persona recibe esa simiente en esa persona va a empezar a trabajar, por supuesto, si es buena tierra. Luego viene el crecimiento, luego viene... ¿Ve? Por eso dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces la palabra es una simiente y dependiendo la palabra que se reciba y la simiente que se reciba, eso es lo que se va a concebir. Eso es lo que la persona va a concebir. Por eso la palabra tiene que ser, hermano, la palabra de la verdad. La verdad verdadita, como dice el hermano Branham, sin guantes en la mano, sin hule. No, la verdad es la verdad. Amén. Gloria al Señor. Y él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿En qué en él? En el evangelio de la verdad. ¿A cuánto le gusta el evangelio de la verdad? Cuando el evangelio de la verdad es el evangelio que hace libre a la gente. Una iglesia puede estar muy llena, una iglesia puede estar muy full. Y eso no estamos diciendo que está mal, eso está bien. Pero lo importante, ¿verdad? No es como decía, creo que el director, que no era la cantidad, sino la calidad. No digo el Señor, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Pueden haber miles. ¿Me entiende? Y mire la importancia, hermano. Fíjese cómo bien dice. Primero habéis oído la verdad, el evangelio de la salvación. Y luego que después de haberlo oído, dice, habiendo creído en él. ¿Yo? Solamente oír el evangelio, sino creer en él. ¿En cuál es él? En el evangelio. Y dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerda, hermano, mire, nosotros somos humanos. Y nosotros podemos prometer y no cumplir. Y sin embargo, nosotros muchas veces, ustedes, ¿verdad? De repente los muchachos están pequeños o algo, usted le dice, si comes te doy un caramelo. Eso es una promesa. Y si usted, ¿verdad? Es hueso rojo, si no come no le da el caramelo. ¿Yo? Es un regalo, es una promesa, pero tiene primero que comer. Entonces, la Biblia, el Espíritu Santo es una promesa. Y no la dio el hombre, la da Dios. Es más, el hermano Abraham dice, usted nunca podrá recibir el Espíritu Santo hasta que usted no crea que el Espíritu Santo es para usted. Ese es el primer paso, dice el profeta. Ay, hermano, ¿cómo hago yo para recibir el Espíritu Santo? Dice el profeta, creer que primero que es para usted. Que es una promesa. Y que el que hizo la promesa es fiel y justo para cumplirla. Amén. Para cumplirla. Fíjese bien, en el cual fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. O sea, es como la cota inicial. Es el pago que asegura nuestra herencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos mucha herencia. Dice que mientras vive, ¿verdad?, el dueño del testamento, la herencia está ahí. Pero una vez que éste muere, ¿qué pasa? Entonces viene la herencia. Nosotros tenemos una gran herencia. Dice aquí que el Espíritu Santo, aleluya, dice, es la jarra de nuestra herencia, la cota inicial. ¿Qué significa eso? Que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para que el Espíritu Santo viniera sobre nuestras vidas, ¿verdad? Fuera la cota inicial de nuestra herencia en los cielos. Por eso dice el hermano Branham, sin el Espíritu Santo
El cielo es una herencia. ¿Cuántos saben que el cielo es una herencia? Pero la cuota inicial, si usted no da cuota inicial, no sirve. Él pagó el precio. Él pagó la cuota inicial. Él pagó el precio. Él aseguró la herencia para cada uno de nosotros. Para que podamos heredar todo lo que tenemos, el milenio, la nueva Jerusalén, vio el rapto, la transformación, si es que nos vamos a esta tierra, la resurrección. ¿Ve? ¿Me entiende? ¿Pero qué es el Espíritu Santo? Si usted va a la casa de empeño, ¿verdad? O a cualquier casa y verá, y usted va a pagar lo que llama el enganche. El Espíritu Santo es el enganche. O sea, es lo que nos da seguridad. El Espíritu Santo es seguridad. Es seguridad. Y dice, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Vio? Todo lo que Dios adquirió. Todo el Dios que se iba a ir a preparar morada para nosotros. Bueno, esa herencia que tenemos aquí es una posesión adquirida. Aleluya. Y dice aquí, para la alabanza de su gloria. Amén. Gloria al Señor. ¿Ve usted? ¿Qué es eso? Que es la jarra de nuestra salvación. Y una porción dice, por lo cual no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado hasta el día de nuestra redención. Gloria al Señor, amén. Ahora mire lo que dice el profeta aquí. Vamos a hablar lo que dice el hermano Branham. Él dice aquí, ahora mientras tenemos abiertas las escrituras, vean aquí el Espíritu Santo mismo es un sello. El Espíritu Santo es un sello. ¿Y qué significa un sello? Un sello significa que una obra fue consumada. Oiga bien, el Señor murió en la cruz del Calvario y Él pagó el precio. Había uno sentado en el trono, sí. La Biblia dice que había uno sentado en el trono. Y Juan vio al que estaba sentado en el trono y estaba llorando porque no había ninguno digno de abrir el libro ni desatar los sellos. Y dice que en ese momento apareció un cordero, como un cordero inmolado. Y la voz le dijo a Juan que no llores más, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido, ha vencido. Entonces, él fue recibido arriba, o sea, el precio fue aceptado. Dios, ¿verdad? La crucifixión, la muerte, la obediencia del Señor, porque Él dijo, no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa obediencia del Señor. ¿Me entiendes? Esa obediencia fue aceptada por el que estaba en el trono. Y cuando Él pagó el precio, el Señor aceptó el precio del que había pagado el trono y entonces Él pagó el precio y dijo el Señor, no llores Juan, en cuanto al pecado ya vino uno, Él, porque Él murió y fue, pero Él tenía que ser aceptado arriba. Él pagó el precio, pero el precio tenía que ser aceptado arriba y cuando llegó arriba aceptó el Señor el precio y entonces fuimos limpios, salvo por la sangre de Jesucristo. La gracia, por supuesto, fue la que nos salvó, pero Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado, para llegar a ser acepto. Ahora, el Espíritu Santo es el precio de aceptación de que Dios acepta la fe que nosotros decimos que tenemos. Amén. Nosotros decimos que somos cristianos y lo somos porque estamos hablando de que tenemos que tener fe. Y decimos que somos creyentes y pagamos los diezmos y venimos al culto, dice el profeta, pero si usted dice hasta que no recibe el Espíritu Santo, es señal de que Dios todavía no ha recibido esa fe. ¿Qué le parece? No hemos llegado todavía, vamos en camino, pero no hemos llegado. Si no lo tenemos. Dice, Dios no lo está viendo, Dios no lo está aceptando. O sea, Dios no lo está reconociendo.
Dios no está reconociendo esa fe. No importa la que tenga, no importa que usted y yo digamos que somos cristianos y que de aquí nos vamos para la gloria y que de aquí. No, Señor. Dios no está viendo eso. Dios no está viendo eso. Dice, ¿qué significa eso? Una obra consumada. Ya Dios reconoció mi fe. Ya Dios recibió mi fe de que verdaderamente yo creo que Él me salvó, que Él me limpió y que yo vivo para Él y que yo lo amo. Para entonces, dice el profeta, cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo dice, obra consumada. Aquí hay un cristiano, aquí hay uno que me ama. Dice, hermano, y es que si no tiene Espíritu Santo no ama a Dios. No, por supuesto que lo ama. No todos nacen con el Espíritu Santo, eso es un proceso en la vida del creyente. Pero que le quiero decir que no está consumada la obra. Algunos piensan, bueno, ya yo me arrepentí, ya yo vine al culto, ya me bauticé, ya ¿qué? Allá. No, hermano, eso no es todo. No, ese es el principio de la vida del creyente. Amén. Es una obra consumada. El Espíritu Santo siendo el sello para el individuo. Es individualmente, no tiene nada que ver. Mire que allá cayó. No, el Espíritu Santo puede caer y bautizar una familia entera si Dios quiere. Él es Dios. Pero, dice el profeta, es una obra individual. Gloria a Dios. Para el individuo. Cuando él recibe el Espíritu Santo, allí termina su tiempo de gemir. Porque es una obra consumada. Ya no tiene que estarse preocupando si se va a perder, se va a salvar. No, ya él está salvo. Él va a demostrar con su vida que él es salvo, porque él no tampoco, ¿verdad? No, ya recibió el Espíritu Santo, ahora va a vivir la vida que sea. No, si precisamente por eso es que Dios le pone el sello. Lo asegura, ya sabe que ese es un cristiano y que esa es una cristiana, hermano, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, cuando le caiga el mundo arriba, cuando le caiga el cielo arriba, cuando lo inunden las aguas, cuando le caiga el fuego, cuando lo maltraten, cuando le peguen, cuando lo insulten. Él sabe que ya ese candidato es un cristiano y que él se va a sobreponer por encima de todas esas cosas. Ya él sabe, Dios sabe que ese candidato, ya lo que hay camino de aquí a la gloria. Amén. Dice, porque es una obra consumada. Como cuando yo trabajaba con una empresa ferrocarrilera y cargábamos los vagones con lata y distintas cosas de una empresa enlatadora. Pero luego, antes de que ese vagón pudiera ser sellado, llegaba primero el inspector para ver si el vagón estaba correctamente empacado. El hermano Branham dijo que el Señor está más interesado en nosotros en darnos el Espíritu Santo. Mire, sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos fuerza aquí ni para matar una mosca. Ahora, Dios está interesado. Y de repente usted está orando, Señor, dame el Espíritu Santo y verdad. Y el Espíritu Santo viene. Pero como dice el profeta aquí, pero nos consigue, manda al inspector primero, aleluya, para ver si verdaderamente estamos correctamente empacados. O sea, si tenemos todo en orden, pues. Si tenemos todo en orden y podemos clamar y podemos llorar, Señor, lléname con el Espíritu Santo. Como no, el inspector viene y empieza a inspeccionarnos. Amén. Y ese no inspecciona, hermano, las 24 horas del día. Porque él no duerme. No. Y entonces dice, porque de otra manera, en la primera parada del tren, todo se caería y se echaría a perder. Y la compañía ferrocarrilera sería la responsable. Y el inspector probaba todo para ver si todo estaba en el lugar correcto. Al no ser así, él condenaba el vagón y teníamos que cargarlo de nuevo hasta que el inspector estuviera satisfecho. El inspector es el Espíritu Santo. Ese mismo que el que pone el sello.
Y entonces, ¿qué dice? ¿Usted sabe lo que da tristeza eso? Ve un albañil que después, hermano, que hace una casa y a usted le parece que está bien bonita, viene el arquitecto y le dice, no, la casa está muy bonita, pero esa pared no va ahí. Esa ventana no tiene la altura que yo te dije. Ese no es el tipo de bloque que yo te dije que pegara. ¿Y qué va a hacer? Tiene que derrumbarla. Y no solamente tiene que derrumbarla, sino que él tiene que correr con todos esos gastos. Eso no se los va a pagar la empresa. No, señor. No, la empresa, no, yo no voy a pagar eso, se tiene que pagarlo usted. Eso se lo vamos a descontar del sueldo. ¿Le va a descontar del sueldo qué? Bueno, ¿por qué? Porque no hizo, ¿verdad? De acuerdo al plano, tuvo que tumbar, aleluya, tuvo que desbaratar, porque vino el inspector y le dijo, eso está mal. Y eso nosotros lo aplicamos a la vida espiritual. Aquí verá, hubo un hombre, un buen predicador, porque es que los dones son una cosa, hermano, los dones son sin arrepentimiento. Y entonces ese hombre predicó el evangelio. O sea, cuando yo vine aquí al culto, a la iglesia, ese hombre predicó esa noche, donde yo di mi paso de fe, porque ya yo me había entregado al Señor yo mismo, pues, pero yo vine a la iglesia y di ese paso de fe cuando ese hombre predicó. Ese hombre se fue, se descarrió, hermano, se hizo un poquito de platica y se fue. Él vino de regreso. Y cuando él vino de regreso, él quiso llegar de regreso siendo un predicador. Y él venía hablando que cuando él estaba no sé dónde, que él fundó no sé cuántas iglesias. Eso pudo haber sido verdad, hermano. ¿Me entiende? Pero ¿qué tenía que hacer él? Como dice el profeta aquí. Si no, entonces había que cargarlo de nuevo. O sea, había que bajar todo eso. Él tiene que sacarse eso de la cabeza. Y eso no lo ha dejado caminar. ¿Por qué no lo ha dejado caminar? Porque él cree todavía, ¿verdad?, que él es el gran predicador, pero él no se dio cuenta que cuando el inspector vino, lo encontró desajustado. Y dice que él, hermano, mire, y es tremendo, porque es que a veces no entendemos al Señor, hermano. Él está diciendo aquí, que para que no haya un mal mayor o peor. ¿Me entiende? Porque ese predicador tiene que comenzar de nuevo. Ese predicador, ¿verdad?, tiene que comenzar desde abajo. Es más, tiene que olvidarse de que una vez fue un predicador. Tiene que dejar que Dios lo empaque de nuevo. Tiene que comenzar desde cero. El hermano Branham dijo esto. El profeta dijo, si un predicador, hay gente que cuando alguien se reconcilia, lo ve así como muy simple. No, hermano. El que se reconcilia se arrepiente doble. El que se arrepiente normal se arrepintió. Pero el que se descarrea no, hermano. El profeta dice, si el que viene, el profeta dice, yo no creo en arrepentimiento de ojos secos. Dice, si el que viene a arrepentirse tiene que venir, verá, compungido, entendiendo, reconociendo que es un pecador. El profeta dice, el que se va a reconciliar tiene que ser doble. Mire, el arrepentimiento tiene que ser, hermano, ¿cómo tiene que ser el arrepentimiento? Porque tiene que comenzar de nuevo. Yo digo, hermano, que lo importante es comenzar. Lo importante es levantarse y seguir adelante. Olvidando todo tipo de privilegios y nada. Aquí lo que vivimos para el Señor. Y caminamos rectamente, y como le dijo el profeta a aquella persona, ¿verdad? Y enseñando a los demás que no cometan los errores que nosotros cometimos. Gloria al Señor. Y dice, cargarlo de nuevo hasta que el inspector tuviera satisfecho. Porque es que hay gente, hermano, como le dije, que ellos quieren, ¿verdad?, que se les reconozca. O sea, quieren tapar el sol con un dedo. No quiere, ¿verdad?, que, como le dije, si vienen con esa
con ese ego será. De querer que se le reconozca algo. Aleluya, gloria a Dios. O sea, venir reclamando derecho. Mire, eso es como el que se va de la casa. Usted tiene sus hijos en su casa y tiene una hija en su casa. Y resulta que hay una tiene dos hijas o tres, y una de ellas se va. Ella sigue siendo hija, ¿verdad que sí sigue siendo hija? Sigue siendo hija, ¿cómo no? Pero no tiene el mismo derecho que tiene la otra que se quedó. ¿Por qué se fue? Entonces, el que se va y vuelve, ¿cómo va a venir reclamando derecho? ¿Cómo va a reclamar derecho? Tiene que reconocer, hermano, que hay que comenzar de nuevo. Y que el Señor dice aquí, el profeta dice aquí, ¿verdad? Porque si ese vagón arranca así, entonces dice, se suelta, hace una desgracia, mata a otros, se matan ellos, todos. ¿Y quién es el responsable? El responsable es quien empaquetó el vagón. Será responsable. Y dice, y por eso que envía Dios, dice el inspector, ahora, al no ser así, él condenaba el vagón y teníamos que cargarlo de nuevo hasta que el inspector estuviera satisfecho. Y entonces cuando el inspector, aleluya, estaba satisfecho, él cerraba la puerta. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo cierra la puerta. El inspector cerraba la puerta y el inspector ponía un sello sobre la puerta y entonces nadie podía romper ese sello hasta que llegara a su destino. ¿Vio? Le hicieron una pregunta al hermano Branham y le dijeron, hermano Branham, ¿será que las pruebas, las luchas podrán hacer un creyente devolverse del camino? Y él dijo, no. ¿Por qué no lo pueden hacer devolver del camino? Porque él está sellado hasta el destino. ¿Vio? Así ha estado obrando el Espíritu Santo. ¿Ven? Él va e inspecciona. Por eso usted no puede tener estas cosas. Usted dice, yo hablé en lengua, grité y dancé en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver con el asunto. ¿Ven? El Espíritu Santo hace la inspección de esa persona hasta que él esté completamente satisfecho y sabe lo que es. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Todos los días trabaja en la obra del creyente. En la obra del creyente, Él está, ¿verdad? Haciendo de ese creyente, lo está, ¿verdad? Vigilando. Y a lo mejor usted no se da cuenta, pero Él está allí. Una vez que usted toma el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo se convierte en su supervisor. Donde quiera que usted va, ahí está Él. Donde quiera que yo voy, ahí está Él. Que nos diéramos cuenta de eso, ¿verdad? Que el Señor en cada momento nos está vigilando. Nos está observando. Aleluya. Y dice, usted puede decir, es que yo grité y dancé en el Espíritu. Una vez había un hombre y había un avivamiento. Eso estaba, brincaba, saltaba, aleluya, gloria a Dios. Y mire, hermano, que le dice el pastor, ¿verdad? Lo llamó y le dijo, ¿desde cuándo no pagan los diezmos? Y el hombre se le acabó la danza, hermano. ¿Vio? Se le acabó la danza, danzaba, estaba muy contento, hermano, pero el inspector se dio cuenta que estaba flojo. Amén. Y dice,
Luego son sellados para su destino eterno. No hay nada que pueda romper ese sello. Como decíamos ahora, pueden las pruebas, las luchas, hacer regresar, devolver a un creyente. No. Gloria a Dios. Porque nada, no hay un demonio en el infierno, hermano. No importa cómo se llame. Que lo pueda hacer devolver a usted. Que me pueda hacer devolver a mí. No hay nada que pueda romper ese sello. Así el diablo quiera, pero no lo puede romper así quiera. Es un sello irrompible, innegociable. Y dice, no hay nada que pueda romper ese sello. La Biblia, dice aquí, para los que están apuntando en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Un hombre puede y una mujer puede contristar al Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo puede contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Tener una acción, oiga bien, tener una acción que a Dios no le agrada. Hermano, he estado buscando, ¿verdad? Y viendo lo que es el ser humano, cómo es que Dios trabaja con el ser humano, con estas tres atmósferas en las cuales nosotros vivimos. Como Dios, también nosotros vivimos en esas tres atmósferas. Nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos un alma y nosotros también tenemos un espíritu. Y cómo Dios trabaja en esa atmósfera, en ese tipo de atmósferas. Y fíjense bien, dice aquí, un creyente puede, una persona que recibe el Espíritu Santo puede contristar al Espíritu Santo. Pero hay algo que está cuando el Espíritu Santo está dentro de él, ese mismo Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ese mismo Espíritu Santo, dice aquí, el profeta dice, en el mismo momento el Espíritu Santo sale. No es que lo abandona, que se va, porque el que recibe el Espíritu Santo lo recibe. Es como queriendo decir, ¿tú quieres caminar por ahí? Bueno, camina pues. Pero como él no puede pecar porque tiene el Espíritu Santo, algo le pasa en el camino. Y después eso lo hace recapacitar a él y entender que lo que está haciendo está malo. O lo que va a hacer está malo. ¿Vio? Y dice, no contristéis al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos va a dejar pecar. Pero si el Espíritu Santo está contristado en nuestra vida, Él se aparta. Y ahí es donde vamos a llevar tropezones, hermanos, que hasta que, bueno, pues, no vamos a pecar, pero vamos a pasar por momentos bastante difíciles en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Por eso recomienda la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado, fíjese bien, para el día de la redención. Ahora, retengan esa palabra redención. ¿Ven? Hasta el día que el libro de la redención haya sido revelado y el Redentor viene para reclamar su posesión. O sea, el Señor viene a reclamar lo suyo. Ese es el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo viene y sella a la persona, ¿vio? Y lo lleva al lugar para que Cristo venga y lo reclame luego como posesión suya. El arrepentimiento es el primer paso. El bautismo es el segundo paso. Eso está bien dentro del creyente. Y el creyente va caminando y va caminando y va viviendo y va tropezando y se va levantando y Dios lo va ayudando. Y ahí va, él va amando a Dios y va, bueno, arrepintiéndose cada día más. Él no guarda nada. Él quiere seguir caminando, él quiere seguir caminando. Él va, ¿verdad? Usted sabe, y sigue caminando y sigue caminando. Él va buscando ese nuevo nacimiento. Pero lo que Dios acepta de él es la fe. Es verdaderamente lo que está dentro de él. Dios ve, mire hermano, Dios conoce si nosotros en realidad verdaderamente aquí adentro queremos servirle o no. Ahorita los hermanos dicen que allá
en el lugar de la tragedia hay mucha gente arrepintiéndose, me imagino. No se van a arrepentir. Pero en el momento cuando pudieron, bueno, gracias a Dios que le dio una oportunidad y que Dios, ¿verdad? A lo mejor le permitió pasar por ahí a algunos para que se arrepintieran. Y dice, no lo contristéis, manténgase, hagan las cosas que agradan a Dios. Mire, el Señor dijo estas palabras. No, creo que fue Pablo. El Señor por boca de Pablo. Pablo dijo que cuando el hombre se casaba, él agarraba de las cosas del mundo para agradar a su esposa. Y que la mujer se agarraba de las cosas del mundo para agradar a su marido. ¿O no? Imagínense, o sea, un hombre quiere agradar a su esposa, de repente está cumpliendo años, de repente, ¿verdad que sí? Y dentro del matrimonio hay dificultades, hay problemas, pero sin embargo él la ama y quiere agradarla. Y ella también quiere agradarlo a él. Si lo ama. Si no lo ama, no lo va a agradar en nada, ni la va a agradar en nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Y él dice, aleluya, gloria a Dios, que hay que hacer las cosas que agradan a Dios. Nos preguntaremos nosotros, lo que estamos haciendo está agradando al Señor. Y recuerde, el inspector no es que viene. No es que viene y se aparece, no. Él está las 24 horas del día ahí. Eso no es que se va ahí y se aparece por allá, no. Ese está ahí vigilando, observando. Dice, porque ahora el libro está sellado y ustedes también están sellados con el mismo sello que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que los sellos, eso de que le estoy hablando, que estaban sellados, que el Cordero venció, ¿verdad? Y vino para declarar los sellos. Dice que ese mismo sello que selló esos libros es el mismo Espíritu Santo, es el mismo sello que Dios pone sobre nosotros. Oiga bien, es un libro sellado. No vaya a pensar que es un sello, lo que pasa es que Juan vio un sello, pero no son sellos así, usted sabe, no, eso es un símbolo. El profeta dice, es el Espíritu Santo guardando todas aquellas cosas. ¿Y cómo es que se revela un sello? El nombre lo dice, revelación. El mismo Espíritu Santo revela lo que está dentro de ese sello. Porque el Espíritu Santo es el sello. O sea que solamente una persona que tenga el sello del Espíritu Santo puede tener la revelación perfecta de la palabra de Dios. Lo demás, bueno, vamos en camino. Pero no hay una revelación perfecta, hermano, de la palabra hasta que no se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Dice, eso significa, estas palabras, un sello significa una obra consumada. ¿Vio? Si algún hombre tiene duda de lo que contiene el vagón, dice, se supone que sea tal y cual cosa. Debe haber. Él está suponiendo. Pero cuando el sello es roto y la puerta se abre, entonces vemos dentro y vemos exactamente lo que contiene. Es lo que le estoy diciendo. Cuando el mismo Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y revela esa porción de lo que es la Escritura, entonces nosotros podemos ver lo que está dentro de eso. O sea, el Espíritu Santo viene y nos revela la palabra. Es el único, porque eso está sellado, hermano. Dice, el Cordero vino y abrió los sellos. Sí, él abrió los sellos, pero eso sigue siendo sellado, o sea, sigue siendo un misterio. Solamente para aquellos, dice la Biblia, que se le ha sido quitado el velo. Por eso es importante el sello del Espíritu Santo.
Para recibir una revelación. Mientras tanto, nosotros nos imaginamos las cosas. ¿Me entiendes? Como dijo, oh, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya no es, y usted dice, hermano, no es por fe. Sí es por fe, por supuesto. Pero Dios es tan real como cualquiera, ¿verdad? De cualquier cosa que está aquí, quiero decir, de la real. Otra cosa que un sello significa, una posesión. ¿Ven? El sello tiene una marca que muestra la pertenencia. O sea, el sello tiene el nombre de la empresa a la cual pertenece ese sello. Por eso dice, y conoce al Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque el sello del Señor tiene su nombre. Y Él lo coloca sobre sus hijos y Él sabe quién es de Él. ¿Por qué? Porque tiene el sello. Es la única manera de reconocerlo, por medio del sello. Porque el sello es lo que tiene la identidad. El sello es lo que, como digamos, el sello es lo que demuestra que eso es una posesión. O sea, el Espíritu Santo es lo que demuestra que verdaderamente nosotros somos de Dios. ¿Yo? No nos hace hijos de Dios, no. No. Nosotros nacimos siendo hijos de Dios. Solamente que esto, ¿verdad?, nos da la seguridad y nos identifica que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Dice posesión, ¿ven? El sello tiene una marca que demuestra pertenencia. Cuando usted es comprado por la sangre de Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo, usted ya no pertenece al mundo. O sea, estamos en el mundo. Como dijo el Señor, pero no somos del mundo. No hablamos como el mundo. No nos vestimos a la moda como el mundo. Somos diferentes al mundo. Hombres y mujeres diferentes a los hombres y las mujeres del mundo en su actuar, en su caminar, en su pensar. Gloria a Dios. Y dice, eso, y sellado por el Espíritu Santo, usted ya no pertenece al mundo o a ninguna cosa que tiene que ver con el mundo, porque usted es una propiedad de Dios. Amén. Tenemos un solo dueño. Tenemos un solo administrador de nuestras vidas. Y ese administrador es Dios. Otra cosa, ya dijimos, ¿verdad?, que es seguridad. No se puede perder. Otro es posesión. Somos de Él, no somos del mundo. Y lo otro es una seguridad. El sello significa que usted está seguro. Ahora, usted que no creen en la seguridad eterna, pues no sé, pero ahora un sello significa seguridad hasta su destino. Amén. Ay de aquel que trate de romper ese sello, y el sello del Espíritu Santo no puede ser roto. ¿No puede ser roto? No. O sea, si lo tenemos, lo tenemos. O se contrista, el profeta dice hay tres cosas: se recibe, se rechaza o se contrista. Gloria al Señor. Ustedes me han oído decir que algunos dicen, el diablo me hizo hacer esto. No. El diablo no lo hizo. ¿Vio? El diablo no lo hizo. No, hermano, el diablo no es el diablo. Usted simplemente no estaba sellado adentro. ¿Entiende? Entonces, como le estoy diciendo, de aquí la importancia. Como le hablaba al principio, de la palabra de la verdad. Porque la palabra de la verdad es lo que nos va a liberar. En una ocasión, una niña, una mujer,
ella se divorció, se volvió a casar, se divorció, se volvió a casar. Y el pastor le dio el visto bueno. Oiga bien, el pastor le dio el visto bueno que ella se pudiera casar. Ella fue a una iglesia y ahí ella no le agradó porque a ella le dijeron que ella estaba viviendo en adulterio. Ella se fue, donde se fue, bueno pues, le dieron otro matrimonio. Resulta, hermano, que llegó la muerte, lo que las personas más seguros tienen en esta tierra. Y cuando le llegó la muerte, hermano, ella empezó a morir. Y en ese momento empezó a gritar. Y mandaron a buscar al pastor. El pastor llegó y la vio gritando. Y le dijo, póngale un calmante. Póngale una inyección que la calme. Dice, ella está alterada. Pero no se preocupen que ella está entrando a la gloria. El profeta dice, estaba gritando porque estaba entrando al infierno. Y cuando ella se le acercó, cuando él se le acercó, ella le dijo, váyase de aquí, hipócrita, falsante, me mintió. No me dijo la verdad. Y ahora estoy entrando al infierno por culpa suya. Y él diciéndole, pongan un calmante. Y ella entrando al infierno culpándolo a él porque no le dijo la verdad. Amén. Pero ¿qué es lo que liberta? ¿Qué es lo que trae libertad? No es la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque hermano, si nosotros queremos rectificar, si yo le digo que el albañil, ¿verdad?, vuelve a recoger esos bloques, los mismos, bueno, a lo mejor vamos a pintarlo, vamos a hacer, eso se va a derrumbar otra vez. Él tiene que rectificar y, ¿verdad?, y buscar el plano y, ¿verdad?, y obedecer al arquitecto que le está diciendo conforme al plano qué es lo que va a hacer y va a pegar, estos son los bloques que usted va a pegar, esto es lo que usted va a hacer. Estoy poniendo una comparación para que la casa no se caiga. Pero si viene otro, ¿verdad?, y le dice, ¿verdad?, que no es el arquitecto y le dice, no te preocupes, no. Esos mismos sirven. Lo que pasa es que píntalos un poquito. No, hermano. No se puede, hermano, manufacturar ni camuflar nada. El pecado no se puede, hermano, adornar. El pecado es pecado. Es la única manera de ser libre, hermano, del pecado. En una ocasión yo pasé por una situación bastante difícil. Y un hermano estaba juntamente conmigo, un hermano ya mayor, un anciano. Y él me dijo, mire, hermano querido, es mejor así. Me dijo, es mejor así. Le digo, es mejor así. ¿Sabe por qué? Dicen, porque si a usted no le dicen la verdad, a usted lo van a engañar. Y va a llegar un momento que esa verdad va a alcanzar esa mentira. Y si la alcanza a la hora de la muerte. Y si la alcanza, por eso dice el profeta aquí. Dice, usted han oído el diablo, ¿verdad? No, el diablo no lo hizo. Usted simplemente no estaba sellado adentro, o sea, no tenía la revelación. Porque cuando usted está sellado adentro, él, hablando del diablo, queda sellado afuera. Cuando estamos dentro, el diablo queda sellado afuera. Vea bien, en el tiempo de Noé, no vaya a pensar que en el tiempo de Noé todo el mundo se burlaba de Noé. No. Había gente, dice el profeta, había gente que decía de Noé, ese señor puede tener razón. Vamos para allá.
Vamos a escucharlo un rato. Unos tiraban tomates, otros tiraban piedras, dice el profeta. La Biblia no lo dice, el profeta está diciendo de una manera figurativa. Y dice, pero otros no. Dice, otros iban y se sentaban. Escuchaban a Noé, pero no entraban en el arca. Amén. ¿Qué es lo que la Biblia, hermano, es lo más triste? Oír el evangelio, hermano, y taparse las orejas. Y él le dijo, el profeta dice, ellos decían, no, ¿para qué vamos a entrar? Además, no es demasiado bueno. Bueno, y si llueve, seguro que ese nos abre la puerta. Mire, hermano, esto, como decíamos ahora, esto es individual. No espere a usted que otro lo salve, no. Quien lo va a salvar a nosotros es Dios. Es más, Él ya nos salvó. Hay gente, hermano, mire, que unas cosas tan delicadas que puede comprometer la vida eterna y se ponen a escuchar personas que no es que no conocen la Biblia, no es que no conocen el mensaje, hablando de nosotros que somos creyentes del mensaje, no, pero no son las personas ordenadas. Yo estaba hablando con unos hermanos y yo les decía a ellos, yo quiero que caminen, ¿verdad? Individualmente, que sean un grupo, pero tienen que estar bajo un ministerio. Porque el hermano Branham dijo, usted no puede ir en contra del liderazgo del Espíritu Santo. Y el liderazgo del Espíritu Santo dice, porque aún nos constituyó, ¿quién? Dios. ¿Qué hizo de ellos? Apóstoles, otros profetas, maestros, evangelistas, pastores. Dice, ¿para qué? ¿Ah? ¿Sabe para qué dice la Biblia? ¿Para qué? Para la perfección. Y los dones los dio Dios para edificación de la iglesia. Pero en cuanto a la perfección, el profeta dice, no vaya usted en contra del liderazgo del Espíritu Santo. Y algunas personas piensan, no, el liderazgo del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo, el pastor mío es el Espíritu Santo, el guía mío es el Espíritu Santo. Y es verdad, pero ir en contra, aleluya, del anciano es ir en contra del liderazgo del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí, usted salió a encontrarlo a él. ¿Qué le parece? O sea, que uno sale a buscarlo. O sea, no es que él anda buscando a uno, dice, no, usted salió a buscarlo. Es tremendo. Dice, ahora usted salió a encontrarlo a él. Él no pudo entrar dentro de usted. Porque la única manera de entrar de usted sería venir a través del mismo proceso por el cual usted pasó. Hablando del diablo. Primero él tiene que ser salvo. El diablo. Claro, porque nosotros somos salvos. El diablo, o sea, el diablo tiene que arrepentirse de sus pecados. Dice, él tendría que ser salvo. Tendría que arrepentirse de todos sus pecados. Imagínense. ¿Ah? Tenía que confesarle a la gente, ¿verdad? Que él es el dueño de todas las religiones y todas estas cosas. Dice el profeta, tuviera que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces él entraría al proceso de la santificación. Antes de llegar a mí y antes de llegar a usted. O sea, tiene que pasar por esa puerta. Tiene que abrir la de la justificación.
el arrepentimiento, luego viene el bautismo, ¿verdad? Y entonces viene la santificación, y entonces el ser lleno con el Espíritu Santo. Y si él llega a arrepentirse, y si llega a bautizarse, ¿cómo se llama, hermano, los que vienen aquí, que se arrepienten y que se bautizan? ¿Qué son esa gente de nosotros? Hermanos. Entonces ya el diablo, si se arrepiente y se bautiza, ya él no va a ser mi enemigo ni va a ser el enemigo suyo. Tampoco puede hacer daño. ¿Por qué? Porque él va a ser un hermano y un hermano no le hace daño a ningún hermano. El profeta dice, la simiente nunca perseguirá la simiente. Entonces no hay manera que el diablo pueda hacernos daño si nosotros no pisamos el terreno de él. ¿Ya? Entonces sería su hermano. Así que pueden ver, él no lo hizo. No. Usted llegó hasta la frontera y se regresó. Codiciando por las cosas del mundo. Usted nunca entró completamente a Canaán, cruzando el Jordán y muriendo a usted mismo. Hermano, qué cosa tan tremenda, que Dios nos ayude. La Biblia dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entremos en esas tentaciones. Pues que usted cree que usted cree que el diablo me tienta a mí hoy y me deja y mañana no. Eso es todos los días. Y a usted también todos los días, como le dije yo, hasta que consiga la puerta abierta. Nada más usted se descuidó, dejó de orar, dejó de vigilar. Y ahí es donde se abre la puerta. Ahora, ¿qué pasa? El peligro. Aleluya, porque tú dices, usted llegó hasta la frontera. El peligro de ese fronterizo. Lo que le estaba diciendo ahora de los que estaban, ¿verdad?, en el arca. Ellos llegaron, hermano, ahí estaba el arca. Ahí estaba Noé. Ellos, como digamos, llegaron a la frontera. Ahí estaba Noé. Ellos le estaban creyendo, no, si es verdad, pudiera llover, ¿cómo no pudiera llover? Y de repente, miren, no se metan con ese hombre. Ese hombre no está haciendo daño a nadie. Hay gente que siempre defiende, ¿verdad?, al cristiano. Pero no pasa de ahí, hermano. Dice, ahí se quedaron ellos. Y ellos dijeron, bueno, Noé, bueno, si se cierra, si es verdad, y empieza a llover, se cierra. Y el profeta dice que cuando la puerta se cerró, esa gente que decía, ábrenos, Noé, es porque estaban ahí, hermano. No fue los que no le creyeron y los que estaban por ahí, los que se perdieron, no. Es los que estaban bastante cerca. Vea usted el peligro que corremos nosotros no estando dentro. ¿Por qué? Porque, hermano, al día que se cierre la puerta, no se va a poder abrir más. Entonces, mientras la puerta esté abierta, entonces, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, pues, en nuestras vidas, que no nos detengamos en la puerta, sino que entremos, que pasemos más allá. Dejemos todo lo que tengamos que dejar en esta vida, hermano. Todo en esta tierra es perecedero. Todo en esta tierra, hermano, es pasajero. La Biblia dice que la tierra pasa y qué, y sus deseos, sus pasiones, todo eso es terrenal. Todo eso se queda en esta tierra. Amén. Pero la palabra de Dios dice permanece para siempre. Eso es lo que pertenece. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra meta. Hacia allá es donde vamos. Abandonando todo lo que hay atrás. Todo lo que nos estorba, como dice la Biblia. Y poniendo nuestra mirada. ¿Dónde? En la soberana vocación. ¿Cuál es vuestra soberana vocación? ¿Para qué llegamos acá? ¿Para qué somos cristianos? Amén. Para alcanzar, para ser herederos de la vida, para ser herederos de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero no nos quedemos, hermanos, en la orilla. No, Señor. No, hay que avanzar. No nos vamos a descuidar. No vamos a descansar. No vamos a dejar de orar. Hermanos, no podemos descansar
Aleluya. Hasta que Dios diga, ¿verdad? Y venga y diga, propiedad mía. Esto es herencia mía. Esto es mío. Amén. Así que Dios nos bendiga, hermano, y Dios nos guarde. Que la gracia de Jesucristo nos acompañe. ¿Verdad? Y que nos dé fuerza para seguir adelante. Amén. Adelante, como le dije ahora, hacia la soberana vocación. Despojándonos, dice la Biblia, de todo peso del pecado. Porque el pecado es un peso, hermano. El pecado agobia. El pecado es una carga. La cual vino Jesucristo para liberar. Que Él se pueda llevar toda carga de nuestras vidas. Que verdaderamente podamos descansar en Él. Y que podamos entrar en Él. Que podamos ser, no descansemos hasta que ese sello esté verdaderamente. Si es que no está, no descansemos hasta que ese sello, verá, seamos propiedad privada. Que cada vez que venga el supervisor entienda que todas las cosas, a lo mejor no están todas completas, pero lo que está en orden. Porque Dios es un Dios de orden, hermano. Dios no es un Dios de desorden. Todo lo que lo apunte a usted a un desorden, escriturar en la Biblia de la naturaleza de todo, no es de Dios. Entienda eso. Dios es un Dios de orden. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que la gracia de Jesucristo nos acompañe. Vamos a seguir orando. Le doy gracias a Dios, pues vencieron y vencimos también. Que Dios me los ayude a cada uno de nosotros. Y bueno, y que nos preparemos para el culto del domingo. Oremos por ese servicio, que no nos vayan a cortar la luz, por favor. Sublime gracia que aún